Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Siéntese un momento, por favor. Quiero compartir con usted este mensaje que he titulado A la derecha del Señor. Y vamos a hablar esta noche de las naciones ovejas y las naciones cabritos. Pero antes me gustaría que usted pudiera tomar su Biblia y abrirla en el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 10 vamos a leer allí dos textos, el versículo 15 y el versículo 16. Lo he traído en una traducción que es la Nueva Traducción Viviente. Si quiere abrir su Biblia está bien, tal vez le va a ser mejor seguirlo acá en pantalla. Y leo en el nombre de Jesús el Señor. Dice, los ídolos son inútiles. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga conmigo, los ídolos son inútiles. Son mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos. Versículo 16. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Lo leemos todos juntos, verso 16. Fuerte. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Hemos visto con mucha atención lo sucedido en los últimos días en el Medio Oriente, más concretamente en Israel. Y yo creo que para todos las cifras son abrumadoras y tristes. Esta última parte del sermón la escribí hoy a eso de las 3 de la tarde, porque quería esperar los informes nuevos, pero se habla de cerca de 2.000 personas muertas, 1.200 en Israel y cerca de 950 en Gaza. Hay más de 3.000 heridos en Israel. Hay 150 israelíes secuestrados. Fueron degollados 40 niños que habían sido secuestrados. Primero empezaron a meterlos en gallineros, en galpones. Allí empezaron a burlarse de ellos. Luego los degollaron y fueron encontrados en la mañana de ayer. Han sido disparados más de 5.000 cohetes hacia Israel y no tenemos cifras exactas de lo que han generado los bombardeos en Gaza. Cuando vemos las cosas desde tan lejos, algunas veces nos parece que no tienen importancia. Sin embargo, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, todo esto tiene absoluta importancia. Fijar una posición frente a lo que está pasando será una responsabilidad de todos nosotros como creyentes. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando, primero porque hace parte del comienzo del fin de la profecía, y segundo, porque no podemos ser cristianos si no amamos.
Si el amor no es nuestra manera de mostrar el amor o demostrar nuestra fe, no somos cristianos. Cristianismo sin amor no es cristianismo. Fe sin amor no es fe, es idolatría. Así que quiero que nos remitamos por unos momentos para pensar en una pregunta muy importante. ¿Qué está pensando el Señor Jesús hoy de lo que está pasando en Israel? Y creo que ese es un dilema que nosotros los cristianos tenemos. ¿Qué está pensando el Señor Jesús de esto que está pasando? Así que la Biblia nos va a mostrar que una de las últimas palabras que el Señor Jesús dio antes de morir, antes de resucitar y antes de irse, están en San Mateo a partir del capítulo 24, en los últimos versículos, también en el capítulo 25 y parte del versículo 26. Y esas lecturas que están allí nos ayudan a nosotros a entender cómo será el encuentro final con el Señor. En Mateo capítulo 24, por ejemplo, al final del capítulo, se nos habla de lo que tendremos que hacer los pastores cuando seamos llamados a juicio por el Señor. Así que el Señor va a hablar allí del siervo fiel y prudente. Mateo 24. Pero en Mateo 25, el Señor va a hablar de una parábola que se conoce como la parábola de las 10 vírgenes. Y allí va a hablar de los asistentes a la iglesia, ya no los pastores, sino la comunidad de la iglesia. El Señor va a decir que esas comunidades de la iglesia se van a diferenciar porque hay unas que están llenas del poder del Espíritu Santo y hay otras que no se aprovisionaron del poder del Espíritu Santo. A las que estaban llenas del Espíritu Santo, la Biblia dice que Jesús las llamó prudentes. A las que no estaban llenas del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Señor las llamó insensatas. Y eso significa que nosotros estamos en medio de una diversidad. En términos del cristianismo estamos en una diversidad porque hay iglesias que están llenas del Espíritu Santo y hay otras que están llenas de todo menos del Espíritu Santo del Señor. Así que puede ser que tengan grandes eventos, puede ser que inclusive tengan modelos evangelísticos que sean admirables, pero no están llenos del Espíritu Santo. Jesús dice que llegará un momento en que todas las iglesias se adormecerán mientras lo esperan a Él. Pero cuando despierten porque se escucha la voz diciendo que llegó el novio, unas que no se aprovisionaron del Espíritu Santo le van a decir a las que sí estaban llenas del Espíritu Santo, dennos un poco de su aceite. Y resulta que las que estaban provistas del Espíritu Santo, Jesús las compara con damas que tenían una lámpara llena de aceite y una vasija extra para que si se acababa el aceite de la lámpara, ellas pudieran alimentarla mientras la esperaban. Las otras no, las otras solo tenían una lámpara. Luego el Señor va a hablar de lo que cada uno de ustedes, y piensen esto, usted como miembro de la iglesia tendrá que presentarse individualmente ante el Señor. Y para eso el Señor va a usar la parábola de los siervos que recibieron dones o talentos. La Biblia indica que cada creyente recibió por lo menos un don espiritual. Pero piensen esto, ¿está preparado usted para presentarse ante el Señor? El Señor allí no le va a preguntar acerca de los pecados que usted cometió en el pasado antes de recibir a Cristo Jesús como Señor. El apóstol Pablo a los romanos dice que para los que estamos en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice que esto es para los que han sido llamados conforme a lo que Él se ha propuesto, conforme a su propósito. Y dice que esas personas ya no andan en la carne. Pero piense por un momento usted, ¿qué don recibió usted del Señor? El día que usted conoció a Jesús como Señor y el día que usted recibió el Espíritu Santo del Señor, usted recibió un don espiritual.
Usted va a encontrar en Romanos, en Corintios, y el apóstol Pedro también habla acerca de los dones. Hay dones de conocimiento, hay dones de sabiduría, hay dones de diversas sanidades, hay dones de ciencia, hay don de profecía, hay don de liberalidad, de dirigir. Usted puede encontrar, en otro momento hablamos de esto, pero usted recibió por lo menos un don. Ahora usted debería preguntarse, cuando yo me presente ante el Señor, yo tendré que dar un informe de lo que hice con ese don que Él me recibí, que Él me dio. Quiero que piensen lo siguiente. Supongamos que Dios me dio como don, y aunque no está mencionado literalmente en la Biblia, el tocar el piano para que la iglesia se congregue. Y que cuando se congregue, la iglesia cante alabanzas al Señor. Y supongamos que yo tomé la decisión de esconder ese don. No quiero tocar. No quiero que la iglesia cante y que yo toque. No quiero. Y simplemente me siento en una silla. Cuando pasen los siglos y Dios me llame a su presencia, llegue el juicio de Dios, Él me preguntará, ¿y qué hiciste con ese don? ¿Por qué no te permitiste que los hermanos cantaran las alabanzas con instrumentalización? Y yo diré, bueno, Dios, es que me daba un poco de miedo porque algunas veces yo daba el tono y otros cantaban de otra manera. Y otras veces diré, Dios, ¿sabes algo? Es que yo estaba en una iglesia muy pequeña y allá no me merecían a mí, Señor. Entonces tú entenderás, yo quería estar en grandes escenarios. ¿Sabes qué va a pasar? Por estar salvo en la fe de Cristo Jesús, no serás arrojado de la presencia del Señor. Sin embargo, no recibirás ninguna recompensa. Porque el mandato del Señor y la exigencia del Señor es que yo no debía quedarme solo en el piano. Yo tenía que poner a trabajar ese talento. Así que tenía que aprender a cantar, tenía que aprender a orar, tenía que aprender a predicar, tuve que aprender a pastorear, tuve que aprender a evangelizar. Así que cuando llegue a la presencia del Señor tendré que decirle, tú me diste uno y aquí he traído todos estos, Señor. Ahora bien, ¿qué le va a decir usted al Señor cuando se presente ante Él? Y quiero que piense un momento en esto y empiece a pensar en las siguientes semanas qué don ha recibido usted del Señor y cuánto lo ha multiplicado. Pero después de esto, el Señor va a hablar de otro grupo que ya no tiene que ver con la iglesia. Y a estas personas, el Señor Jesús las va a nombrar como las naciones ovejas y las naciones cabritos. Observe que ya no habla nada acerca del pueblo de Dios. Está hablando de la gente de afuera. Está hablando de los presidentes. Está hablando de los gobiernos. Está hablando de las naciones. Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 25 y vamos a leer allí varios pasajes desde el versículo 31 hasta el versículo 46. Dice el Señor Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, diga, Jesucristo va a regresar. Y dice, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Ahora miren a quienes van a llamar. Todas las naciones se reunirán delante de él. Empiece a pensar en nombres de países. Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, la India, China. Todas las naciones se presentarán delante de él. Y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. ¿Saben algo? Esta tarea no es fácil. Cuando un pastor tiene un rebaño, en el rebaño se necesitan ambas cosas, ovejas y cabras. Pero cuando llega el momento de separarse, todas quieren estar juntas. Así que el pastor tiene que empezar a llevar a las ovejas al redil y sale corriendo detrás de ellas y las atrapa, las toma en sus brazos y las mete en otro lugar. Y después sale corriendo por las cabras y las pone en otro lugar. Y las cabras son más fuertes, son más agresivas. Pero el pastor tiene que hacer eso. Dice la Biblia que todas estarán juntas, pero el Señor las empezará a separar. Y dice, pondrá las ovejas a su derecha
y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Eso es plausible. Pero resulta que esas naciones que están a la derecha del Señor le van a preguntar al Señor, versículo 37, y le contestarán los justos: Señor, ah, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Es decir, ellas no se habían dado cuenta de lo que habían hecho. Hicieron todo por el Señor, pero no eran conscientes de lo que habían hecho. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Bien, hasta ahí la conversación con los que están a la derecha. Se voltea y le dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero, necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y usted me preguntará: pastor, ¿y a quién se refería el Señor cuando hablaba de sus hermanos, inclusive el más pequeño? Jesús ahí no se estaba refiriendo a la iglesia. Jesús no se estaba refiriendo a las pequeñas personitas que tenemos en la iglesia, que son los niños. Jesús se estaba refiriendo ahí como hermanos, inclusive el más pequeño, a su propia nación, al pueblo de Israel. Jesús le está diciendo a las naciones: lo que ustedes hicieron con Israel, en realidad lo hicieron por mí. Cuando ustedes los vieron a ellos pasando necesidad, hambrientos, sin algo que tomar, enfermos, en la cárcel, ustedes lo estaban haciendo no solo por ellos, sino por mí. Pero cuando ustedes vean a los israelitas y no les compartan comida, bebida, en términos generales, todo lo que signifique defensa para ellos, Jesús dirá: no lo hicieron por mí. En ese momento las naciones observe que no le replican nada al Señor. Todas guardan silencio y el Señor es el único que termina hablando. Para entender este pasaje es necesario que nos remitamos al libro de Joel, porque en el libro de Joel se nos va a especificar que este mismo pasaje, es decir, en el que las naciones son llamadas a la presencia del Señor, tiene otros elementos. Así que no pierda de vista esto. En los primeros versículos del Mateo 25:32 dice: todas las naciones se reunirán delante de él. Ahora vámonos a Joel capítulo 3. Dice el versículo 1: porque he aquí que en aquellos días
y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Paremos un momento allí. Esta es una profecía que no se ha cumplido todavía. Es cierto que Israel ya ocupa parte del territorio que Dios le dio, pero Jerusalén todavía no le pertenece completamente a los judíos. Allí los judíos ni siquiera pueden tocar ciertos lugares. Hay un monte que se llama el Monte de la Explanada, y allá, en vez de haber un santuario para Dios edificado por los judíos, hay un santuario que los islámicos levantaron, una mezquita. Y en esa mezquita los mismos judíos tienen que apartar a otros judíos y decirles: ustedes no se pueden acercar acá. La policía de Israel, llamada la Shin Bet, ellos tienen que decirle a otros judíos: ustedes no pueden acercarse a otra parte. Así que en ese lugar que es sagrado para el pueblo de Israel y que representa verdaderamente la presencia de Dios allí, hay un santuario pagano. Un santuario donde no se adora al Dios de Israel. Un santuario donde se hacen todo tipo de cultos a dioses extraños, aunque se diga que es para Alá. Este no es un santuario judío. Este es un santuario musulmán o islam o del Islam, podríamos decirlo. Así que esta profecía de Joel capítulo 3 no se ha cumplido. Eso significa que tenemos que estar pendientes que se cumpla. Observe esto. Hay muchas naciones del mundo que no reconocen a Jerusalén como la capital de Israel. Si usted observa, hay algunos pasaportes en el mundo que cuando se dan no reconocen la capital de Israel como Jerusalén, simplemente ponen Israel. Otros en el mundo dicen la capital de Israel es Tel Aviv. Y este es un gran conflicto que hay, porque en últimas lo que los musulmanes desean es, primero, desaparecer a Israel del mapa y segundo, tomar total dominio de este territorio que es Jerusalén. Así que la profecía que está narrando Joel no se ha cumplido, porque Joel dice: he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que hasta el día de hoy Judá y Jerusalén siguen cautivas porque no están bajo el gobierno o el dominio del pueblo de Israel. Y esta profecía se nos señala como una profecía para este tiempo. Dios está haciendo que los judíos de todo el mundo, que están dispersos por todo el mundo, vuelvan a Israel. Se cree que en los últimos 75 años, judíos de más de 100 naciones han regresado a la tierra de Israel. En 1948, cuando nació el Estado de Israel, la población que había en ese territorio era de 914.700 habitantes. De esos 914.700 habitantes, 156.000 eran no judíos, eran principalmente árabes. En 2017, la población en Israel ascendía a 8.919.350, pero el año pasado, extrañamente, a pesar que Dios ha venido reuniendo a personas de todas las naciones del mundo para que vayan a su territorio, bajó la cifra. Ahora ya no había 8.917.000, sino 8.914.000. Algunos piensan que por causa de la pandemia muchos murieron, por causa de la pandemia otros volvieron a países donde creían que eran originarios. Sin embargo, lo que Dios ha dicho es: los voy a reunir de todas las naciones. Y cuando termine de reunirlos, entonces voy a quitar la cautividad de Judá y de Jerusalén. Pero además, mire lo que dice el versículo 2. Y el versículo 2 es exactamente igual al versículo 32 de Mateo 25. Reuniré a todas las naciones. La palabra naciones allí es la palabra goyim, una palabra hebrea que significa gentiles. Y mire esto: y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo
y de Israel mi heredad. Paremos un momento acá. ¿Se acuerda lo que nos dijo el Señor Jesús en Mateo 25, versículo 32? Dijo que iba a reunir a todas las naciones, separaría como separa el pastor a las ovejas de las cabritas, y si usted observa, Él se va a sentar en un trono glorioso, es decir, está hablando del mismo escenario, un escenario de juicio. Y eso es lo que está diciendo Joel. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, mire esto, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Así que lo que el Señor Jesús está diciéndonos en Mateo 25 es una continuación de lo que dijo Dios por medio del profeta Joel en el capítulo 3. ¿Por qué serán entonces llamadas las naciones a juicio? Por una razón. Porque hay dos delitos que las naciones han cometido contra Israel, el pueblo de Dios. Y el primer cargo o acusación que el juez, que es Jesús, les hará es que esparcieron a mi pueblo. Vaya conmigo una vez más a Joel capítulo 3, versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Mire, primer cargo, a quien ellas esparcieron entre las naciones. Ese es el primer cargo. Cuando Dios llame a las naciones, Dios no va a llegar con juicios morales, Dios no va a llegar con juicios de lo que ellos hacían dentro de sus países, Dios no les hablará de sus propias leyes. ¿Saben cuál será el primer cargo que Dios les hará? Ustedes estuvieron de acuerdo en esparcir a mi pueblo. Hay dos dispersiones importantes que han sacado a Israel de su propia tierra al exilio. La Biblia nos muestra la primera, que fue entre los años 720 y 600 antes de Cristo. Entre el año 720 y 600 antes de Cristo, Israel y Judá fueron esparcidos de su tierra. El reino del norte, que es Israel, fue llevado en cautiverio por Asiria. Se lo llevaron a otros países. El rey asirio dijo: mire, esta gente está cautiva, repártanlas por todo el imperio. Algunos los mataron, pero a la gran mayoría los dispersaron. Ellos creían que si los dispersaban, su fe moriría. Así que los regaron por todo el imperio asirio. La segunda ocurrió en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, es decir, unos 35, 40 años después que Jesús resucitó, toda la nación judía que residía en la tierra de Israel fue o asesinada. Algunos piensan que murieron entre 800,000 y 2 millones de judíos, o fueron exiliados. Volvió a ocurrir lo mismo. Los romanos tomaron a la gente, los montaron en barcos y los repartieron por todo el mundo conocido. Así que llegaban como extraños a otros lugares del mundo. No tenían tierra, no tenían riqueza, les habían despojado de todo. La mayoría del pueblo judío permaneció desde el año 70 después de Cristo dispersos hasta la mitad del siglo XX. Es decir, cerca de 2000 años dispersos, estando en otras naciones del mundo, inclusive en naciones de este lado del mundo, desde Canadá hasta la parte más baja de Sudamérica, en Chile o Argentina. Completamente dispersos sin haber pisado durante siglos su propia tierra. Solo hasta 1948 la gente empezó a regresar. Es más, se cree
que en este momento en Israel vive solo una tercera parte de la población judía del mundo. Así que suponiendo que en Israel hay cerca de 7 millones de judíos, porque se cree que hay más o menos 1.900.000 árabes, eso significa que los judíos en el mundo realmente podrían llegar a los 21 millones de judíos. Hay 14 millones de judíos todavía que están dispersos por el mundo. Pero resulta que esas dispersiones se dieron en cumplimiento a una profecía que Moisés de parte de Dios dio en Deuteronomio. Ellos no fueron dispersados solo porque o a los asirios o a los babilonios o a los romanos les dio por hacerlo. Era el cumplimiento de una profecía donde Dios mismo los había sentenciado. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 63. Así como al Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Serás arrancado de raíz de la misma tierra que ahora vas a poseer. Está hablando a Israel, pero quiero que pensemos en esto. Hermanos, nosotros como iglesia no podemos jugar con la soberanía de Dios. Dios puede bendecirnos y prosperarnos, o Dios puede arruinarnos y destruirnos. Versículo 64, el Señor te dispersará entre todas las naciones, de uno al otro extremo de la tierra. Y además, en este esparcimiento, dispersión, Israel perdió su fe porque dice, allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieran. Fue lo que le pasó a Israel. Hoy en el mundo hay muchos judíos que no tienen ni idea que hacen parte del pueblo de Dios. Se convirtieron a las religiones de los países a donde fueron dispersados porque sí perdieron la fe. Pero mire lo que le dice Dios a esas personas. En esas naciones no hallarás paz ni descanso. Hermano, cuando alguien abandona al Señor, por más feliz que parezca, la verdad es que esa persona no hallará paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror y nunca seguro de tu vida. Debido a las visiones que tendrás y al terror que se apoderará de ti, dirás en la mañana, ay, si tan solo fuera de noche. Y en la noche dirás, si tan solo fuera de día. Y aunque el Señor te prometió que jamás volverías por el camino de Egipto, te hará volver en barcos. Allá te ofrecerás a tus enemigos como esclavo y no habrá nadie que quiera comprarte. Así que lo primero que el Señor traerá a juicio a las naciones es, naciones, ustedes esparcieron a mi pueblo. ¿Se ha dado cuenta que una de las cosas que hacen hoy los presidentes y las naciones que no aman a Israel, es decir, tienen que salir de ese territorio, hay que sacarlos o hay que exterminarlos? Israel tiene enemigos muy poderosos en el mundo. Irán a la cabeza. Parte del mundo árabe donde hay extremistas a pesar de los acuerdos que se han llegado en otros lugares. Qatar, Corea del Norte. Pero mire lo que está pasando en este lado del mundo. Países, naciones y presidentes incapaces de hablar o de poner o fijar una posición en contra de lo que está pasando con Israel. Colombia está dentro de esos países. Y quiero que sepa, no solo por lo que está pasando con el presidente de hoy, está pasando inclusive desde antes, cuando ante la Liga de Naciones, Colombia dijo que votaba en contra de que Israel fuera una nación. Usted se dará cuenta que en los próximos años
Lo que está haciendo el gobierno actual en Colombia traerá terribles consecuencias para el país. En el año 1947, en diciembre 10, Colombia votó en la Liga de Naciones diciendo no, que Israel no sea un Estado. 10 de diciembre de 1947. 9 de abril de 1948. Colombia estalló con una guerra interna. Fue asesinado un hombre político, Jorge Eliezer Gaitán. Y a partir de ahí empezó una guerra que no termina. Una guerra donde hay narcotráfico, guerrillas, paramilitares, delincuencia común. Una guerra en la que el común de la gente todo el tiempo tiene el corazón alterado y con zozobra. Una guerra en la que ha habido narcotraficantes de talla mundial y narcotraficantes que pasan desapercibidos, pero son más importantes que los de talla mundial. Una guerra permanente en Colombia en que la gente no haya la paz. Un país completamente dividido. Un país en el que aunque la gente piense igual a su adversario, solo por ser su adversario, entonces sacan nuevos argumentos para seguir peleando. Esto hace parte de las maldiciones que Dios le prometió a Abraham cuando le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que el primer cargo que Dios le hará a las naciones es, ¿perdón? Sí, bendeciré a los que te bendigan, le dijo Abraham, y maldeciré a los que te maldigan, le dijo Dios. ¿Cuál es el primer cargo que Dios le dará a las naciones? Esparcieron a mi pueblo. Pero hay un segundo cargo, y es repartieron mi tierra. Está hablando de esa porción del territorio, está hablando de algo geográficamente conocido. Esta no es una afirmación que incumba asuntos espirituales netamente. Esta expresión, repartieron mi tierra, hace referencia al territorio que es de Dios y que le pertenece a los judíos. Volvamos a leer Joel capítulo 3, versículo 2. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Mire, primer cargo, a quienes ellas esparcieron entre las naciones. Segundo cargo, y repartieron mi tierra. En primer lugar, y por sobre todo, debemos recordar que Israel, escuche esto, ese territorio, esa franja, esa porción de tierra es una tierra de Dios. Esta tierra es tierra de Dios. La gente la llama Tierra Santa. Finalmente, en el inconsciente colectivo de la gente sabe que esa tierra es de Dios. Segundo, esa tierra pertenece al pueblo judío porque Dios se la dio en posesión eterna mediante un pacto también eterno. No importa quién la esté ocupando, el propietario no ha cambiado. Hubo una época en que los samaritanos se apropiaron de ese territorio, pero el dueño seguía siendo el Señor. La Biblia nos cuenta que cuando los samaritanos fueron llevados allí, es decir, gente de otros lugares del mundo para que poblaran ese territorio, empezaron a aparecer fieras, leones, y mataban a la gente y se la comían. Y un día le dijeron al rey de Asiria, rey, es que esa tierra le pertenece a Dios y para vivir allí hay que cumplir la ley de Dios, y Dios le dio esa ley a su pueblo. Y ese rey dijo, bueno, no, muy fácil. Consigan a gente de los judíos que vengan y le enseñen a esa gente a vivir la ley de Dios para que no los maten las fieras del campo. Así que fueron, los discipularon o los enseñaron o los volvieron a la ley de Moisés, y entonces los samaritanos con el paso del tiempo empezaron a creer que ellos eran el pueblo elegido. Usted recuerda que en la conversación de Juan capítulo 4, la mujer samaritana dice, es que nosotros somos el pueblo elegido. Y Jesús le aclara, venga, pare un momentito. La salvación viene de los judíos. Entonces entendamos esto.
No importa quién ocupe la tierra de Israel, judíos, palestinos o gente de cualquier lugar del mundo. Sin importar quién esté ocupando esa tierra, el propietario no ha cambiado. El propietario es Dios. La tierra de Israel pertenece a Dios y por lo tanto Dios se la dio a los judíos. Ahora bien, resulta que cuando en el mundo han pasado todas estas cosas, en que Israel ha sido esparcido, en los primeros años, de los años 30, de los años 40, se levanta una Alemania nazi para matar a cerca de 6 millones de judíos. Dios había previsto que restauraría a Judá y a Israel. Pero Dios les va a decir, ¿saben algo? Los voy a restaurar, los voy a llevar otra vez a mi tierra, pero no lo voy a hacer por ustedes, les dice Dios. Lo voy a hacer por mí. En Ezequiel capítulo 36, versículo 22, Dios trae esta promesa. Por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Y empieza a cumplirse esta promesa de parte de Dios. Permítame contarle algunos datos históricos para que usted vea por qué este cargo es tan grave para Dios cuando Él dice, ustedes repartieron mi tierra. En el año 1920, la Liga de Naciones encomendó a Gran Bretaña un mandato para gobernar la tierra de Israel. La tierra de Israel para ese momento tenía dos lados al lado del río Jordán. Y lo que la Liga de Naciones le dice a Gran Bretaña es, empiece a preparar y a proveer un hogar nacional para el pueblo judío. Los judíos están esparcidos por todo el mundo. Gran Bretaña, encárguese de proveer ese lugar para los judíos. Sin embargo, esa encomienda que la Liga de Naciones le hizo a Gran Bretaña, en 1922, el señor Winston Churchill, de un solo plumazo, convirtió el 76% de esa tierra en una nación árabe que se llamó Transjordania, hoy conocida como Jordania, en la que a ningún judío se le permite vivir. Repartieron la tierra de Dios y la repartieron con desproporción. Si el 76% era para Transjordania, estaban pensando que solo el 24% de ese territorio fuera el hogar para los judíos. En 1947, la ONU, sucesora de la Liga de Naciones, estableció un esquema para dividir la tierra de Israel, de modo, miren, que ese 24% restante, de ese 24% restante, Israel recibiera tan solo o tal vez un 10%, y el otro 14% iría también a los árabes. Así que pensemos, ¿cómo han repartido la tierra? 76% para lo que hoy es Jordania. Súmele 14% para lo que hoy es Gaza y Cisjordania. Y tan solo un 10% para Israel. ¿Por qué se enojará Dios contra las naciones en ese juicio? Porque esas naciones son culpables de repartir o dividir la tierra de Dios. Si usted observa, a Gran Bretaña se le dio un mandato, pero finalmente todas las naciones, todas en la ONU, votaran para que se hiciera realidad esto. Así que cuando Dios llame a las naciones al valle de Josafat, Dios les dirá, tengo dos cargos contra ustedes, naciones. Primero, esparcieron a mi pueblo y segundo, repartieron a mi tierra. Queridos hermanos, lo que hoy es Israel
es solo el 10% de todo el territorio que es de Dios y que Dios se lo dio a los judíos. Así que según lo que hemos visto, solamente hay un criterio o base de juicio para las naciones y es su actitud hacia los hermanos del Señor Jesús y la forma en que trataron con ellos. Dios les dirá a las naciones: ustedes trataron con desprecio a mis hermanos y les dejaron una porción insignificante de tierra a pesar que durante mucho tiempo los esparcieron. Ustedes seguramente van a escuchar en las noticias diciendo que Israel tiene en un apartheid a los palestinos y a Gaza. Pero miren lo que históricamente ha ocurrido. Israel tiene solo un 10% de lo que le pertenece. Israel hoy en día, o hasta esta guerra, era quien proveía a Palestina de energía, acueducto, internet, inclusive alimentación, salud. Todas las necesidades sociales eran atendidas por Israel. Es decir, Israel, a pesar de que me quitan, dice: voy a prosperar, voy a crecer y voy a cuidarlos a ellos. Se habla de los muros de separación. Hermanos, ¿quién no ha pensado en un muro de separación cuando tiene a un vecino que todo el tiempo lo está amenazando? Piensa por un momento en esto. Te quitan tu casa, te dejan solo el 10% del territorio que te pertenece y además constantemente te amenazas. Y tú dices: este es mi hogar. Finalmente tú vas a levantar un muro para separarme. Versículo 40 de Mateo 25. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Volvamos a leer Joel capítulo 3 y 2. Reuniré, 3, versículos 2 y 3. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y mira el precio de esa repartición. Se repartieron a mi pueblo echando suertes. Dios ha profetizado que el día que el señor Winston Churchill, de un plumazo, le entregó el 76% de territorio a Jordania, que en ese momento se llamó Transjordania, y que el día que las Naciones Unidas, además reunidas en 1947, dijeron qué porción le tocaría a Israel, que sería solo el 10%, Dios está diciendo: ¿sabe qué hicieron? Usaron adivinación, hechicería y brujería. Usted recordará que en el libro de Esther, cuando Amán quería matar a los judíos, él hizo una consulta por medio de brujería, hechicería y ocultismo que se llamaba el Pur. El Pur era como una especie de dados que, después de ellos invocar dioses paganos que eran demonios por medio de hechicería y brujería, les daba, según ellos, las fechas o las respuestas a las preguntas que ellos le hacían. Así que Amán fue y preguntó: ¿en qué mes debo hacer este desastre? Y tiró el pur y le salió un número. Y él dijo: tal mes. ¿En qué día? Volvió y lanzó y le salió una fecha. Entonces él hizo un decreto que el rey selló y con el cual se había fijado la muerte de todos los judíos del país. Dios está diciendo: eso mismo pasó en 1922 y en 1947. El diablo mismo ha querido destruir a Israel. Ahora bien, creo que este sermón esta noche debe darnos ánimo a lo siguiente. Primero, entender que todas las naciones serán juzgadas por la manera en que trataron y se relacionaron con el pueblo judío. Porque el Señor Jesús fue judío no solo durante 33 años y medio, sino que Él se identifica con el pueblo judío para siempre. ¿Sabe quién es Jesucristo? Él es un judío, Él es el Hijo de Dios. Inclusive en Apocalipsis se le identifica como un judío. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 5 dice:
En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya, lea conmigo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Cuando tú te identificas con el león de la tribu de Judá, te estás identificando con el más pequeño de sus hermanos. El título del Señor Jesús en la eternidad es el león de la tribu de Judá. Judá es el nombre del cual derivamos el gentilicio judío y hace parte de una de las 12 tribus de Israel. En hebreo, Judá, que es Yehudá, y judío, que es Yehudí, solo tiene una sílaba de diferencia. Así que les dije que lo primero que tenemos que entender es que todas las naciones serán juzgadas por la forma como trataron y se relacionaron con Israel. Pero la segunda cosa que debemos entender esta noche es que cuando veamos que el antisemitismo sature toda la tierra, usted y yo debemos tener cuidado con nuestra propia actitud, porque todos seremos juzgados. Si usted va conmigo un momento al libro de Joel, capítulo 3, usted se dará cuenta cómo termina esta historia. Y me gustaría que por unos minutos tomara su Biblia. Intencionalmente no quise traer estos textos en la presentación porque deseaba que usted tuviera su Biblia en la mano. Si por alguna razón usted no tiene Biblia, rápidamente tome su celular, coja la aplicación de la Biblia y usted va a leer conmigo lo que dice Joel capítulo 3. ¿Lo tienen? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos. En cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Ahora bien, Tiro y Sidón, y regiones todas de Filistea, es decir, la actual Palestina, ¿qué tienen en contra mía?, pregunta Dios. ¿Quieren acaso vengarse de mí? Si es así, yo haré que muy pronto recaiga sobre ustedes su propia venganza. Pues se robaron mi oro y mi plata y se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros. A los griegos les vendieron el pueblo de Jerusalén y de Judá para alejarlos de su tierra. Sepan pues que voy a sacarlos de los lugares donde fueron vendidos y haré que recaiga sobre ustedes su propia venganza. Diga conmigo, la venganza es mala porque siempre se viene en mi contra. Venderé sus hijos y sus hijas al pueblo de Judá y ellos a su vez los venderán a los sabeos, una nación lejana. El Señor lo ha dicho. Esto no lo ha dicho el pastor, no lo ha dicho el primer ministro de Israel, no lo ha dicho el presidente de Israel. El Señor lo ha dicho. Y luego dice, proclamen esto entre las naciones, prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de guerra, forjen espadas con los azadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde, soy un valiente.
Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Haz bajar, Señor, a tus valientes. Movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sin cubas se desbordan, tan grande su maldad. O sus cubas se desbordan. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén, y nunca más la invadirán los extranjeros. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los arroyos de Judá, de la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias. Pero Egipto quedará desolado y Edom convertido en desierto por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Judá y Jerusalén serán habitadas para siempre, por todas las generaciones. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? Y Dios dice, claro que no la perdonaré. El Señor hará su morada en Sión. Queridos hermanos, ¿a qué lado quiere usted estar al final? ¿A la derecha o a la izquierda del Rey? Usted me preguntará, pastor, ¿y entonces qué hacemos nosotros mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras toda esta turba, toda esta guerra y toda esta violencia ocurre allí? Tenemos que fijar una posición. Y en esa posición, nuestra oración, nuestro clamor, nuestra súplica al Señor es para que la salvación del Señor llegue sobre todos los que están en conflicto. En el capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios nos está diciendo a nosotros, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Es decir, no hay luna de miel, se acabó ahí. Y luego dice, lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Quiere saber usted cómo orar? Ore con esta súplica. Compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio para que las naciones no se burlen de ella. Y es interesante que cuando esto acontezca, vendrá una tremenda promesa para la iglesia del Señor. Y esa promesa es que ese día Dios derramará su Espíritu Santo. Hay un último avivamiento que estamos esperando. Y ese avivamiento significará un derramamiento del Espíritu Santo. Y el día que ese derramamiento del Espíritu Santo se dé, lo que Dios hará es que traerá su presencia sobre todos aquellos que se humillaron pidiendo al Señor que cuidara a su pueblo. Mire lo que dice el versículo 28 de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, un gran eclipse de sol. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Vienen tiempos de dificultad, pero vienen tiempos en que si nos humillamos y pedimos para que el Señor se compadezca de su pueblo, Dios derramará su espíritu sobre todo el mundo. Padre de la gloria, Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.